En las últimas horas ocurrieron una serie de hechos que demuestran cómo va a ser la Colombia política de aquí a las elecciones presidenciales del 2022. Por un lado, un precandidato presidencial que fue exalcalde comparó a otro candidato presidencial como un coronavirus que por donde pasa deja estragos. Una comparación grosera, grotesca, y además que si esto es así empezando, imagínense cómo será finalizando, y va a mostrar lo dura que va a ser, lo oscura que va a ser esta campaña presidencial. También vimos cómo a la familia y al hijo de 8 años de una periodista, compañera de hecho de Semana, lo metieron en una columna de opinión y se armó un debate impresionante. Una de las cosas más bajas que ocurren es meter la familia o meter menores de edad en estos debates sin necesidad. Y también una serie de denuncias anónimas, entre comillas, contra diferentes personas que se dieron en el mundo político, particularmente nuevamente contra la vicepresidenta de la República. Sobre eso decir básicamente 4 grandes cosas. Por un lado, Colombia es un país en crisis. Y como país en crisis, con unos niveles de incertidumbres tan altos, donde por ejemplo no se sabe si van a volver a cerrar Bogotá o no, si el virus nos va a obligar a encerrarnos o no, con esos niveles de incertidumbre, este tipo de debates terminan apasionando mucho la política, obvio, termina creando una serie de personalismos políticos, quien apoya a uno o al otro, pero tienen una consecuencia de fondo, y es que ocultan el debate serio de la sociedad. Y ese es el segundo punto. Todos estos debates, toda esta situación está ocultando lo que Colombia tiene que hablar. Les voy a dar 2 ejemplos. Uno, el exministro Mauricio Cárdenas, en la entrevista de hace unas horas en El Tiempo, llama la atención sobre la estrategia del gobierno Duque de romper el acuerdo sobre la regla fiscal y lo que esto puede significar en términos macroeconómicos para Colombia. Por ejemplo, él habla de que a final de año la deuda pública pasará de un 50% a más de un 60%, por no respetarse eso. Hay quienes dicen que eso tocaba no respetarlo porque estamos en un país en crisis, pero eso debe ser discutido a la luz de la sociedad y toda la sociedad tiene que participar en eso. Muchos de los subsidios como ingreso solidario lo pueden declarar permanente, el costo fiscal, el tema de una reforma tributaria, todo el mundo político rumora que eso va a pasar, pero entonces hablemos de frente de eso, por ejemplo. Y 2, el tema de legislar por decreto. Yo sigo con mi preocupación por la democracia. Se están aprovechando momentos de estado de emergencia para dejar cosas permanentes y eso no puede pasar en una democracia. Entonces, todos estos debates en redes que son de una grosería, de una ferocidad impresionante, ocultan la verdadera discusión, que tiene 2 preguntas de fondo. ¿Cuál es el modelo que vamos a construir después de la crisis? ¿Y quiénes van a pagar qué? Esa es la pregunta del millón. Una reforma tributaria es cómo se va a pagar la cosa y quiénes van a pagar y quiénes van a aportar más y quiénes van a aportar menos. Y eso no se está dando. Lo tercero, comenzó la campaña presidencial. Yo he dicho que desde la encuesta de Datesco hay más o menos entre 9 y 11 candidatos o precandidatos presidenciales. Esto comenzó básicamente con 2 estrategias. Al que esté más cercano al espectro político hay que caerle con todo y yo intento debatir con el que más popularidad tenga para crecerme en las encuestas. Y eso es una práctica que la estamos viendo. El lío con todo esto es que faltan poco menos de 2 años para la campaña presidencial. Esto comenzó feo y sucio y pareciera que así va a seguir. Y yo me imagino cómo va a ser este país en medio de una crisis económica, con marchas por hambre, con un desempleo posiblemente del 25% en más o menos un año, cuando una vez ya más de lo de la pandemia del coronavirus haya pasado. Y esto, digamos, va a ser así. Y ahí viene una 4ª conclusión y es la responsabilidad de la ciudadanía. Son los ciudadanos los que tienen que saber distinguir, no caer en estos debates furiosos, ir a fondo en las discusiones nacionales y básicamente no servir como idiotas útiles en una discusión de estas. Yo lo que les digo a ustedes es: Colombia es un país en crisis, viene una crisis muy fuerte y tenemos que ser muy serios para discutir el modelo de sociedad que queremos.